Hola, buenos días a todos. Qué bendición estar aquí con ustedes esta mañana. Soy María Fernanda Ramos, en ausencia de Rebeca Chan. Sean bienvenidos al programa Este es el Día, transmitiendo desde los estudios de Vida Nueva, la radio de la familia, una plataforma novedosa donde abordamos temas que mediante un impacto positivo ayudan a tomar conciencia para la sana evolución y desarrollo de nuestra comunidad. ¿Y qué creen? Este es el día de asesoría legal. Un día muy importante porque ¿cuántos de nosotros tenemos problemas legales y no sabemos cómo resolverlos? Por eso, hoy estamos de nuevo con el licenciado Gabriel Ramos Velázquez, a efecto de que nos resuelva todas nuestras dudas. Hola, muy buenos días, Fernanda, buenos días a todo el auditorio. Esperamos, como siempre, que este día sea de mucha utilidad en el tema que vamos a tratar. Pues bueno, el día de hoy estaremos aprendiendo sobre un tema sumamente importante y del cual estoy segura que nos ayudará a muchos a seguir ampliando nuestra mente a nuevas posibilidades y hacer lo posible por hacer valer nuestros derechos. El tema de hoy es la objeción de conciencia. Sí, muy buenos días a todos. Bueno, es importante, primero que nada, vamos a empezar con poder definir qué es la objeción de conciencia. La objeción de conciencia es el derecho individual que tiene el personal médico, profesional y de enfermería adscrito al Sistema Nacional de Salud para excusarse a realizar un acto médico legalmente aprobado y jurídicamente exigible al considerarlo incompatible a sus convicciones religiosas, principios morales o conciencia de ética. Es importante que es un tema muy importante con todo lo que ha venido aconteciendo últimamente en la sociedad, Fernanda, y esto derivado de un artículo, el 10 bis de la Ley General de Salud, que precisamente permitía esta objeción de conciencia. Esta objeción de conciencia deriva de derechos fundamentales como es la libertad religiosa, la libertad ideológica. Esto lo encontramos nosotros en el artículo 24 de nuestra Constitución. El artículo 24 nos habla sobre la libertad religiosa, ahí dice la palabra de Dios, no solo la libertad religiosa, sino la libertad ideológica, porque obviamente tenemos que entender que antes de una reforma del artículo 24, antes del 2013, el artículo 24 decía que todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos de culto, siempre que no constituyeran un delito. Pero después de la reforma del 2013, se amplía el auditorio y dice: toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia, de religión y a tener o adoptar en su caso la de su agrado. Es importante que entendamos para todo el personal médico, para todo, no solo es a los médicos, también el equipo de enfermería, que no están, o sea, es un derecho constitucional la libertad de conciencia, la libertad que tenemos de defender nuestra ideología. Muchas veces se nos puede presentar, o se les puede presentar la práctica de alguna operación o alguna práctica médica que va en contra de estos derechos, de esta libertad ideológica, y pudieran hacer uso de esta objeción de conciencia, Fernanda. Sí, ahora que comentas lo de, hablando ya en el sector de la salud, entonces esta objeción de la conciencia viene algo más de una convicción, de las convicciones que venimos, ¿es cierto? O sea, que de las convicciones que tenemos, la manera en la que las exteriorizamos, porque ahora que comentado del sector de la salud, muchas veces creemos que podemos como ir al médico y pedirle que nos haga algo y pues lo tiene que hacer, ¿no? Pero ahora que nos comentas, este derecho le permite también a estas personas que están en el área de la salud poder externar también su opinión. Sí, bueno, mira, es importante este tema porque de acuerdo a la acción de inconstitucionalidad 54/2018 que promovió la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante la Corte, se cree que, de hecho así salió en los diarios, que ese artículo 10 bis de la Ley General de Salud dejaba de tener vigor, dejaba de tener valor, se determinaba de alguna manera inconstitucional
aunque no se explicaba en los medios de comunicación de qué manera. Entonces el problema es que ahora todos los médicos creyeron que ya no podían hacer esta objeción de conciencia porque creían que lo que los facultaba era el artículo 10 bis de la Ley General de Salud. Lo importante de este programa, Feria Auditorio, es que podamos entender que no deriva ese derecho de objeción de conciencia del artículo 10 bis de la Ley General de Salud, sino de un derecho constitucional, de un derecho humano fundamental, que es el derecho a tener una ideología personal. No necesariamente tiene que derivar de una creencia religiosa, puede ser derivado de una convicción personal. Por ejemplo, cuando los médicos salen de la carrera, hacen un juramento hipocrático en el cual pues juran y prometen defender la vida a toda costa. Si llega alguna práctica de algo contra la vida, ellos pudieran ejercer su objeción de conciencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tanto problema con esto? Porque obviamente está colisionando con otro derecho humano, que es el derecho a la protección y el acceso a la salud. Pero vamos a hablar un poquito más de eso adelante, pero el punto importante que tenemos que comprender es: el derecho de la libertad de conciencia es un derecho constitucional que nos protege, no solo a los médicos, a todos, para hacer objeción de conciencia. Y que esa objeción de conciencia actualmente se puede seguir ejerciendo, ya no a través del artículo 10 bis, pero a contrario de lo que los medios dijeron, si un médico se opone a practicar algún procedimiento quirúrgico que vaya en contra de sus convicciones éticas, morales o religiosas, pueden irse al amparo, Fernanda. ¿Cuáles son esos procedimientos que pudieran ser objetores de conciencia, por mencionar algunos? Puede ser el uso de procedimientos anticonceptivos, puede ser el tema de aborto, puede ser aún el tema de transfusiones sanguíneas, puede ser el de cambio de aparatos reproductores, etcétera. Y antes de seguir hablando sobre esto, ¿podría hablarnos más sobre de qué derecho proviene la objeción de conciencia? Porque tengo entendido que la objeción de conciencia como tal no es el derecho humano, ¿no? Sino que proviene de otro derecho, que es la libertad de conciencia. ¿Pudiera ahondar un poquito más en qué viene la libertad de conciencia? O sea, ¿qué conlleva esta libertad, este derecho humano a la libertad de conciencia? Sí, bueno, la libertad de conciencia obviamente proviene de la libertad que tenemos como gobernados, como parte de una sociedad, de tener una libre convicción, de la libertad ideológica, de creer en lo que queramos creer y no creer en lo que no querramos creer, y de manifestar o no esa creencia hacia los demás. Nosotros tenemos que ver y saber que nuestra libertad de conciencia tiene un triple contenido, Fernanda y auditorio. Nuestra libertad de conciencia, recordemos, es un derecho constitucional que está salvaguardado en el artículo 24 de nuestra Constitución. Tiene un triple contenido: libre formación de la conciencia en razón a lo que creemos y genera convicción en nosotros. Esa razón en lo que creemos puede ser derivado de la ética, puede ser derivado de la religión, puede ser derivado de cualquier otra situación, o sí, cualquier cuestión que nos vaya a generar convicción a nosotros y que nos dé un pensamiento convencido sobre una ideología determinada. También tenemos, esa es una primero, libertad de conciencia, o sea, es decir, libre formación de la conciencia de donde tú la vayas, de donde el gobernado la pueda tomar. Como ya veíamos, puede ser del juramento hipocrático, puede ser de sus pensamientos éticos, de la educación que les dieron en su casa, de nuestras creencias también doctrinarias, religiosas, etcétera. Número 2, también viene de una libertad para expresarse y expresarla y manifestarla, manifestar esas convicciones y transmitirlas también a otras personas. Primero, esa libre formación de esa convicción. Número 2, esa libertad para expresar y manifestar estas convicciones y transmitirlas a otras personas. Y número 3, esa libertad para comportarnos de acuerdo a esas convicciones, a esas creencias, a esas ideas,
así como a no ser obligado a comportarnos en contra de ellas. Y aquí radica precisamente el derecho de la objeción de conciencia. La objeción de conciencia no es más que el ejercicio, la facultad que tiene el equipo médico para hacer uso de su libertad ideológica, ya entendida como libertad religiosa, como libertad de conciencia, pero más ampliamente entendida como una libertad ideológica. Ok, muchas gracias. Sí, es que creo que era importante también conocer un poquito más sobre de dónde viene y esto para poner una base y ya pues podemos seguir con lo demás. Y pues bueno, antes de que lo interrumpiera, una disculpa, que nos estaba comentando sobre unos puntos. ¿Pudiera seguir con ellos? Sí, bueno, en esta acción de constitucionalidad que fue resuelta por la Corte, el Derechos Humanos estaba estableciendo, Derechos Humanos estaba señalando cuáles son los derechos que se vulneran por esa objeción de conciencia, pudieran vulnerarse por ese artículo 10 bis de la Ley General de Salud. ¿Cuáles son esa colisión, ese choque, esa pugna de derechos humanos? Porque ya dijimos que el derecho a la libertad ideológica o libertad de conciencia, pues es fundamental, es un derecho humano fundamental para el libre desarrollo de la personalidad y obviamente, pero ¿qué otros derechos pueden chocar con ese? El protección y el acceso a la salud, Fernanda y auditorio, la protección y el derecho a la salud, obviamente está también, es un derecho constitucional y ese derecho a la salud también lo encontramos en el artículo 4, en el artículo 4 de nuestra Constitución General, el derecho a la vida, el derecho a la libertad sexual y reproductiva. Nosotros tenemos, de acuerdo a un derecho constitucional también establecido en el cuarto, de la planificación familiar. O sea, tenemos derecho a planificar nuestra familia constitucionalmente, determinar el número de hijos que queremos tener, y obviamente es un derecho protegido por nuestra Constitución. Esta objeción de conciencia pues pudiera pugnar con este derecho a la libertad sexual y reproductiva, a la libertad de planificación familiar, a la libertad de igualdad, porque obviamente al hacer una objeción de conciencia pudiera también hacer una segregación. A ti no te voy a prestar este servicio porque pues mi ideología no me lo permite. Integridad personal, restricción al derecho de salud. Nuestro derecho a la salud, auditorio y Fernanda, es un derecho que también es muy importante. Nosotros como gobernados, como ciudadanos, todos tenemos derecho a la salud. ¿A qué? A que se proteja nuestra salud y a que se nos dé acceso a esa salud. También debería establecerse en la ley que derivado de este derecho a la restricción de salud, nosotros debemos entender una cosa: estos derechos son fundamentales. Ya dijimos, el derecho a la objeción de conciencia es fundamental, pero también el derecho a la protección y acceso a la salud. Y lo que debe de procurar el Estado, Fernanda y auditorio, es que no choquen, sino que puedan coexistir de una manera pues más adecuada. Sí, creo que es muy importante porque estos dos son derechos, ¿no?, humanos de cada persona. Y podemos pensar que un derecho puede de cierta manera lastimar a otro derecho. Entonces, ahora que nos mencionas estos derechos que se ven violados a raíz de esta reforma que hubo, ¿de qué manera la Corte o de qué manera el derecho ha regulado esta situación para que no se sobrepongan estos derechos y podamos todos seguir teniendo ese derecho a la salud, pero independientemente de eso también que cada persona podamos tener ese derecho a exponer nuestras convicciones y a que no sea respetada y poder realizar esta objeción de conciencia? Y sobre todo hablando ahorita en el sector de la salud, que pues podemos ver que es un área en el que pues sí puede complicar mucho la situación de los derechos fundamentales al derecho a la salud, porque un doctor o algún médico o algún personal de la salud simplemente dijo, no, es que yo no respeto esta creencia, o yo no me voy a poner en la posición de realizar
este tipo, no sé, de cirugía o este tipo de cuestión porque no va conforme a mis principios personales, como decía, ya sea por cuestión de religión, por cuestión de convicción, por cuestión de enseñanzas, por cuestión de también este juramento hipocrático que muchos doctores, pues en teoría todos los doctores hacen al salir de la carrera, ¿no? O en el transcurso de la carrera. Entonces, ¿de qué manera la Corte o de qué manera se ha resuelto esta situación en la que se sobreponen estos derechos sumamente importantes? Sí, Fer, bueno, es importante señalar que el artículo 10 bis impugnado establecía que cualquier profesional médico y de enfermería que perteneciera al Sistema Nacional de Salud podría excusarse en la prestación de los servicios establecidos en la Ley General de Salud, salvo que corriera peligro la vida del paciente o se tratara de una urgencia médica, pues en caso contrario a estos últimos casos, incurrirían en responsabilidad profesional. Ahora, la Corte lo que está señalando es, este artículo no es que sea de todo inconstitucional, sino está limitado, porque hay más supuestos en los que pueden poner en riesgo esta protección y acceso a la salud. ¿Cómo no colisionar estos derechos? ¿Cómo no permitir que se colisionen estos derechos? Y entonces, lo que la Corte también pues solicita o propone es que se haga una reforma a ese artículo en donde se especifiquen más claramente estas salvedades que impidan al equipo médico hacer este uso de la objeción de conciencia. ¿Cuáles son estas? Esa es la forma, o sea, ¿cómo no colisionar? El Estado debe proporcionar dos cosas fundamentales, Fer y auditorio, para que no colisionen estos derechos. Derecho a la protección y acceso a la salud y derecho a la libertad de conciencia y como consecuencia del ejercicio de la objeción de conciencia. ¿Y cómo lo puede hacer? Pues teniendo la capacidad también de tener equipo no objetor, equipo médico no objetor. Y por otra parte, también permitiendo al equipo médico que tenga convicciones determinadas a realizar el uso de la objeción de conciencia. Posteriormente al corte, ahorita que nos vayamos, vamos a ver, Fer, obviamente, cuáles son, ya hay una reforma, quiero decirte que ya hay una reforma de 2023, que ya 31 de octubre del 2023, para ser exactos, en donde los diputados ya pasaron una iniciativa. Los diputados, la Cámara de Diputados ya aprobó la iniciativa para reformar el artículo 10 bis y ahora ya establece de una manera más amplia cuáles son esos casos en los que el equipo médico o los médicos no podrán hacer uso de esa objeción de conciencia. Es muy importante esto porque pues la objeción de conciencia, el comprender que también tiene sus límites, creo que es muy importante y nos da seguridad a nosotros como ciudadanos de que pues estamos en riesgo de nuestra vida está puesta en riesgo, pues nos tienen que apoyar, nos tienen que atender, ¿no? En caso de que vayamos. Pues bueno, vamos a un corte y regresamos. Hola, buenos días, seguimos aquí, estamos regresando de un pequeño corte y seguimos con el tema de la objeción de conciencia, que hemos estado viendo que es un tema muy importante porque pues en estos tiempos en los que estamos cada día surgen más cuestiones en la sociedad o más maneras, más prácticas que se quieren realizar, ya sea en la salud o prácticas de culto o religiosas. Y pues estamos viendo cómo la ley ha regulado y ha establecido la manera en la que se va a llevar a cabo la objeción de esta conciencia, ¿verdad? Y estamos viendo la importancia que tiene esta. Y pues bueno, regresamos de este corte, estábamos hablando también sobre cómo se trata de que no se violen estos derechos de la salud, el derecho que tenemos todos, ese derecho fundamental de que nos atiendan a nuestra salud en los hospitales, los médicos, y pues cómo este derecho
a la objeción de conciencia, de cierta manera, pues vulnera estos derechos, ¿no? Y pues veíamos que las instituciones gubernamentales tienen de que contar con un personal médico, profesional, de enfermería de carácter no objetor. Y pues yo con eso tenía una pregunta que me gustaría hacer ahorita que estamos regresando de este corte, que es, al estar estas instituciones gubernamentales contando con este personal médico, profesional y enfermería de carácter no objetor, ¿no estaríamos cayendo en un tipo de discriminación hacia las personas que pues van a querer realizar esa objeción de conciencia? Bueno, es muy importante que entendamos, pues es un buen punto, el equipo médico objetor, el equipo médico que se objete, ya sea un médico, enfermera, porque hay que hacer una aclaración muy, pero muy importante. El derecho, la libertad de conciencia que va a derivar en esa facultad para objetar conciencia es individual, no es resistencia civil. O sea, a diferencia de lo que significa una resistencia civil, la resistencia civil se entiende más como un movimiento político, un movimiento asociado, un movimiento plural. Y en este caso, obviamente, es individual. Pero algo que mencionas que es muy importante es entender que la misma ley protege a esos médicos o a esas enfermeras o a ese equipo médico para no ser discriminados precisamente por ser objetores de conciencia. No sé si estoy contestando tu pregunta o iba para otra línea la discriminación. No, sí, está bien. O sea, es que mi pregunta es, pues eso, ¿no? Porque al estar las instituciones, porque veíamos de qué manera el derecho había dicho que de qué manera no se vulneren estos derechos, ¿no? El derecho a la salud y juntamente con el derecho a la objeción de conciencia. Entonces nos mencionabas que para esto las instituciones gubernamentales lo que hacen ahora es que tienen que pues contratar o tener personal que no objete. Sí, no objetor. No objetor. Entonces, pues sí, como que entra, yo siento un poquito de discriminación porque qué tal quiere entrar una persona al hospital que se ve que sí tiene ese carácter objetor, ¿no? Y pues se le haría a un lado precisamente porque para también cuidar y salvaguardar el derecho a la salud, ¿no? Pero estos médicos que sí son objetores, pues se les discriminaría de cierta manera. Ok, sí, es importante entender que el principio de igualdad o el derecho humano a la igualdad, entenderlo correctamente, y todo debe ser igual para los iguales. Por ejemplo, cuando hay programas para personas con dificultades, con discapacitadas o con capacidades diferentes, más bien, más propiamente dicho, con capacidades diferentes, pues nosotros no podemos decir, oye, no me estás dando a mí ese apoyo gubernamental porque solo se lo estás dando a estas personas y estás violentando mi derecho a la igualdad. El derecho a igualdad es igualdad para los iguales. Okay. Entonces, aquí en este caso no, porque recordemos que lo que se está haciendo es contratar gente, o tendrán que hacerlo, no objetor, para no violentar el derecho a la salud y auditorio. Es muy importante que entendamos que el Estado debe proporcionar a sus ciudadanos, a cada uno de nosotros, esa protección y acceso a la salud. Y si no nos los están proporcionando, nosotros podemos acudir al amparo para exigir que el Estado nos otorgue este servicio de manera gratuita. Si no hay medicinas, Fer, aún podríamos obligar al Estado para otorgárnoslas. Okay. Digo, aprovechando el paréntesis. Gracias. Igual manera, me gustaría recordar rápidamente igual el número de acá de la radio por si tienen algunas preguntas. Es 9993-546914. Y pues bueno, nos mandaron igual un mensaje que dice: excelente programa, realmente temas muy interesantes. Gracias, hermanos. Bueno, nos da mucho gusto que les gusten estos temas y que les estén sirviendo. Y pues bueno, regresando a esto, nos comentabas, Lee, hace unos momentos hablabas sobre que la objeción de conciencia no es lo mismo que la resistencia civil. ¿Podrías explicarnos un poquito más sobre esto? Sí, bueno, es que la objeción de conciencia no consiste, recuerda que la objeción de conciencia no es sobre algo ilegal, o sea, no que yo me niegue a hacer algo ilegal, okay, sino es a que yo me niegue a hacer algo que legalmente se puede hacer.
Hablando del aborto, ahora ya vemos que se ha permitido más ampliamente esta práctica. Anteriormente se podía hacer de manera legal en casos de violación, en algunos casos en que pusiera en riesgo la vida de la madre, pero ahora ya vemos que en unos casos mucho más abierto. Por poner un ejemplo, no nos vamos a meter en esos temas que son un poco complicados, pero entonces lo que tenemos que entender no es una resistencia civil. La resistencia civil es la oposición también a algún tipo de precepto normativo o, bueno, de artículo. Y ya luego me dice Fer que hablo con muchos términos legales y que no se entienden. Bueno, con algún artículo, alguna disposición de la ley que ya esté, que la sociedad diga no voy a pagar en algún lugar, en el estado de Tabasco, alguna ocasión se pusieron en resistencia civil, por ejemplo, para no pagar los servicios de Comisión Federal de Electricidad. Entonces, la resistencia civil tiene como características que es un movimiento político y es un tema de movimiento asociado, plural. En cambio, la objeción de conciencia es completamente individual. Es individual y deriva de una convicción personal sobre una idea, una ideología, una doctrina personal que proviene ya sea de una doctrina religiosa, proviene de principios éticos o morales o de cualquier otro principio que esté generando esa convicción en creer en lo que estamos creyendo. Okay. Creo que esto es muy importante porque podemos pensar que, como mencionábamos hace un momento, ¿no? O sea, yo voy al doctor, le digo, quiero que me hagas esto y te lo tiene que hacer, ¿no? Porque es tu derecho a tu salud o a tu cuerpo, ¿no? Pero creo que es importante sobre todo para las personas que están del otro lado, las personas, los médicos, las enfermeras, todos ellos, creo que es importante que sepan que no es resistencia civil el decir, no oye, yo no estoy de acuerdo con esto y yo no voy a ser partícipe de hacer este acto, ¿no? De hacer esta cosa. Entonces, creo que es importante para que también comprendan que tienen ese derecho de decir, yo no estoy de acuerdo con esto, yo no soy partícipe porque, no sé, por alguna convicción que tengo, por el juramento que hice a siempre defender la vida o a defender como esta parte, ¿no? De la salud. Y es importante, Fer, porque recalcarlo, es importante recalcarlo. La objeción de conciencia va precisamente sobre disposiciones o leyes que ya estableció el Estado para poder practicar cualquier tipo de pues, intervención quirúrgica o tratamiento médico. Uh-huh. Pero nuestro derecho a la libertad religiosa, a la libertad de conciencia, a la libertad ideológica, nos permite decir, yo no voy con esto. Pasó en Estados Unidos, Fer, es muy conocido este tema de Muhammad Ali, el boxeador, campeón del mundo. A mí me gusta mucho el box. y pues Muhammad Ali lo quisieron obligar a ir a la guerra. Él no quiso ir a la guerra por sus convicciones personales, derivadas también de creencias religiosas, y fue prisionero, fue hecho prisionero, le quitaron el campeonato mundial. Él siguió con sus convicciones y llevó el asunto a la Corte de los Estados Unidos. La Corte de los Estados Unidos se pronunció en favor de esta objeción de conciencia derivado de esta libertad religiosa y libertad de conciencia. Okay. Qué bueno que lo mencionas porque sí estamos hablando mucho del sector médico y todo esto, pero también es importante que sepamos que este derecho es para todos los ciudadanos, o sea, para realizar cualquier tipo de práctica que tengas que realizar, pues si no estás de acuerdo, tienes este derecho a la libertad de conciencia, a la libertad de decidir en qué creer y en qué no creer. Y pues creo que es muy importante que lo tengamos presente, ¿no? Y que no es una resistencia como de civil, una resistencia a la ley, sino que simplemente es tu convicción y es con lo que tú pues estás de acuerdo, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante. Y también aquí podemos entrar también un poco a la libertad de la religión, porque nosotros vivimos en un país laico y en el cual nos permite creer en lo que nosotros pues queramos creer, ya sea eso o no creer o poder, pues sí, hay un poquito más de profundidad acá. No sé si pudieras hablarnos y ahondar un poquito más sobre este tema, la cuestión de pues esta laicidad, me parece. Sí, todo Estado democrático de derecho tiene que tener este principio de laicitud
Nuestro artículo, esto de un Estado laico en nuestro México, está también fundamentado en el artículo 24, en el 40 y en el 130 de nuestra Constitución Federal. ¿Por qué es tan importante? Porque todo lo que estamos hablando, Fernanda, es una muy buena acotación, todo lo que estamos hablando tiene que ver con un Estado laico. O sea, todos los derechos que estamos hablando de libertad ideológica, libertad religiosa, libertad de conciencia, derivan de que pertenecemos a un Estado laico. El artículo 40 establece que el Estado mexicano se constituye como una república representativa, democrática, federal y laica. El artículo 24 reconoce el derecho a la libertad religiosa y de conciencia y también obviamente nos habla del Estado laico. En el 130 se reitera el modelo de laicidad mexicana y otros elementos principales. El artículo 130 dice: el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. Fíjate, hablando de este tema de la laicidad, la forma de pensar sobre un Estado laico ha ido variando en el tiempo jurídicamente hablando. Anteriormente creíamos que la laicidad tenía que ver con anticlerical, con que era un Estado anticlerical, anticreencias, que el Estado no tenía que meterse en cuestiones de creencias religiosas, pero esto no es así. El contrario, esto no es así, no es de la forma en que lo hemos venido nosotros observando, al contrario. Si bien es cierto, hay dos elementos fundamentales que determinan qué es la laicidad. Nosotros tenemos que entender, número uno, la laicidad o laicidad tiene que ver con la separación tajante del Estado y la iglesia. Separación tajante, Fer, del Estado y la iglesia. Y dos, el reconocer los derechos de libertad religiosa, ideológica y de conciencia. O sea, tiene dos vertientes. Dice, el gobierno no puede adoptar una iglesia oficial y debe mantenerse respetuoso de las confesiones religiosas y el ejercicio de los derechos de libertad, convicciones y conciencia y religión. Ahora, ¿por qué estás remarcando tanto esto? Me vas a preguntar, ¿por qué remarcas tanto esto? Porque también debemos entender que los ministros de culto, o sea, la separación iglesia-estado, dentro de este nivel de laicitud de México, estamos hablando de México, por ejemplo, los ministros no podrán asociarse, esto lo vamos a encontrar en el artículo 130 constitucional, pueden ustedes buscarlo allá en casa y leerlo con todo detenimiento. No podrán los ministros de culto desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Muchas veces vemos que ya pues hay cada vez más personas tratando de intervenir en el ámbito político. Sí. Y los ministros de culto, pues ahora sí que lo del César al César y lo de Dios a Dios, debiésemos entenderlo un poquito más claro. No pueden desempeñar cargos públicos ni ejercer el derecho de ser votado en elecciones populares, ni de asociarse con fines políticos, ni de realizar proselitismo en favor o en contra de ningún partido político, candidato o asociación, entre otros límites vinculados con los derechos de participación política. Estamos hablando de los ministros de culto, no estamos hablando de los demás participantes de ese culto, pero los ministros de culto debiésemos tener claro en caso que no podrán desempeñar cargos públicos. Ahora, ¿qué pasa si quiere desempeñar un cargo público? Bueno, entonces que dimita su cargo como ministro de culto y que siga los requisitos que establece la ley y después podrá participar. Esto solo es un pequeño paréntesis porque a veces realmente vemos que pues a veces estamos o queremos estar más ocupados en este tema que en lo que debiese. Y por otra parte, bueno, eso es por una parte, separación estricta del derecho de Estado, sí. Y continuamos, creo, luego después de un corte, Fer. Sí, pues bueno, creo que esto es muy importante y pues seguiremos hablando de esto cuando regresemos de un corte. Nos vemos en un momento.
Hola, estamos aquí de regreso hablando sobre la objeción de conciencia en Este es el Día de Asesoría Legal. Y pues bueno, antes de irnos al corte estábamos hablando un poquito sobre cómo los ministros de culto no pueden ocupar puestos de función pública y pues y cómo la ley hace esta separación tajante entre el Estado y todas estas y la iglesia, ¿no? Y creo que esto nos remonta a muchos años atrás en los que pues las personas que eran pues de la iglesia, de la institución de la iglesia y ocupaban cargos políticos y había una combinación entre el Estado y la iglesia muy cañona y luego pues estas personas hacían como, se aprovechaban de este cargo, ¿no? Y de la influencia que tenían no solo en la iglesia, sino también en las cuestiones políticas y pues de ahí también el Estado decide pues no, o sea, el derecho decide pues no vamos a hacer esta separación. Y creo que es muy importante que todos estemos conscientes de esto, ¿no? Porque pues estamos en un derecho que, como ya mencionaba antes el licenciado, pues es laico y tenemos el derecho cada quien de poder expresar y nuestras ideas y de profesar lo que nosotros pues queramos, ¿no? Acá nos hacen un comentario. Buenos días, muy buen programa y un tema muy interesante. Saludos a los abogados. Muchas gracias por todos sus comentarios. Y pues bueno, ¿qué les parece si seguimos con este tema muy interesante sobre la separación que hay entre la iglesia y el Estado, hablando sobre el tema de la objeción de conciencia? Muy bien, es importante continuar hablando sobre esto de la laicidad porque de ahí deriva precisamente nuestra libertad religiosa y nuestra libertad de conciencia. En el sistema mexicano, la laicidad implica una separación tajante del Estado y las iglesias, pero no se trata de una forma de anticlericalismo, ni de ver las confesiones religiosas como enemigas de lo público. Eso es muy importante que lo entiendan también las autoridades y nosotros como gobernados. Por el contrario, es un modelo en el que se debe favorecer la diversidad religiosa y de pensamiento y para ello es necesario proteger la libertad religiosa de las personas en el entendido de que se trata de un marco donde todos los puntos de vista religiosos e incluso, pues ahora sí tenemos que decirlo, agnósticos o no religiosos, sí, deben y pueden convivir y coexistir armónicamente. ¿Qué más tenemos respecto a esto? Debe recordarse que la laicidad no está reñida con las creencias religiosas, ideológicas y de conciencia de las personas, sino que son complementarias y lo único que exige el Estado laico es que las conductas que se sigan de esas creencias no afecten a terceras personas. O sea, ¿cuál es uno de los límites que tiene nuestra libertad religiosa, nuestra libertad de conciencia, nuestra libertad ideológica? Es que no afectemos derechos de terceras personas. La característica de un Estado laico radica en dos elementos fundamentales, repetimos porque es importante, la separación del Estado y las iglesias y la protección de la libertad religiosa, de conciencia, de convicciones éticas e ideológicas. Vamos a repetirlo, es la característica de un Estado democrático de derecho, de un Estado laico, radica en dos elementos fundamentales, separación entre el Estado y las iglesias y protección de la libertad religiosa, de conciencia y de convicciones éticas e ideológicas. Qué importante también este segundo punto, ¿no? Porque nos habla de que el Estado no solamente nos permite tener nuestras creencias y profesar lo que nosotros creemos o queramos, sino que también protege el Estado estas creencias o que no creamos o que, o sea, que lo protege, ¿no? Y creo que eso es algo muy, muy interesante. Sí, bueno, lo que veíamos, ¿no? Los tres elementos fundamentales de la libertad de conciencia, que son creer en lo que quiero creer, en lo que creo, en expresar y enseñar a otros sobre esa creencia, y tres, practicar y ejercer pues esas convicciones ya en la vida práctica y que el Estado proteja esas convicciones que yo tengo sobre un determinado punto. Ahora me gustaría, auditorio y Fernanda, si les parece bien, ¿en qué caso no puede invocarse la objeción de conciencia? O sea, señalarlo.
Sí, creo que esto, igual a ese punto iba, porque es muy importante el comprender que sí tenemos este derecho a ejercer el derecho de de la libertad de conciencia por medio de esta objeción. Pero pues también deben de existir ciertos casos en los que pues no podrás invocar, ¿no? Entonces, si pudiera como seguir hablando sobre esto. Sí, ya estamos en la recta final y es importante recalcar para los que nos están empezando a escuchar, la objeción de conciencia es esta facultad del equipo del personal médico, médicos, enfermeras y personal médico para abstenerse de practicar cualquier intervención o tratamiento médico que vaya en contra de sus convicciones ideológicas, de creencia, de morales, éticas. Bueno, y ahora sí, dice, ¿en qué casos no podrá invocarse? Miren, el artículo 10 bis, que fue obviamente pues prácticamente determinado inconstitucional, pero no del todo. La Corte lo que dice es, no estableces todos los supuestos necesarios para que pueda operar esta objeción de conciencia, no niega de ninguna manera el derecho de la objeción de conciencia, al contrario, lo refuerza como un derecho fundamental, la libertad de conciencia como un derecho fundamental del ser humano. Entonces lo que dice es, oye, reformen el artículo y establezcan más medidas. Y como ya veíamos hace rato, hay una reforma, hay una iniciativa de reforma que ya fue aprobada por los diputados y sobre la objeción de conciencia de personal médico. Y dentro de esta iniciativa que ya aprobaron los diputados, ahora fue enviado Fernanda y auditorio al Senado, y de aprobarse, pues ya entrará en vigor pronto. Sí. Pero en lo que entra en vigor, vuelvo a recalcar, ustedes, personal médico y los que me están oyendo, pueden objetar conciencia y si no se los permiten, pueden irse al amparo. Con mucho gusto doy mi número, 999-233-3243. Bueno, ¿en qué casos no podrá invocarse? Se establece que la objeción de conciencia no podrá invocarse en los siguientes casos. Les estoy hablando ya de la iniciativa de reforma que ya fue aprobada por los diputados. ¿Qué dice esta iniciativa? Dice, bueno, lo que ya decía Fernanda, no podrá, obviamente el Estado deberá procurar tener personal médico no objetor, para efecto de que no pugnen precisamente el derecho a la protección y acceso a la salud con el derecho a la libertad de conciencia. La objeción de conciencia no podrá invocarse en los siguientes casos. Número 1, cuando se encuentre en riesgo la vida del paciente. Pensemos, Fer o auditorio, que ya llega la persona tomó un abortivo, pensémoslo así, y llega desangrándose o llega en un problema ya de, pues tienen que ayudarla sí o sí, y no hay en esos casos de riesgo de la vida poder oponer una objeción de conciencia. Número 2, cuando se trate de una urgencia médica, tiene relación con lo que estamos hablando. 3, cuando implique una carga desproporcionada para el paciente, lo anterior a fin de evitar cualquier daño que pueda ser prevenible. O sea, volvemos al mismo punto. Si la práctica de ese procedimiento va a hacer que no tenga un daño mayor, pues no podrá ser objetor de conciencia. No será procedente cuando haya insuficiencia de personal médico profesional o de enfermería no objetor, o la negativa o postergación de la atención médica profesional implique un riesgo para la salud de las personas. Esto es porque hay pueblos muy alejados, Feria Auditorio, en los que pudiera presentarse este tipo de situaciones y el médico, imagínate que no hay personal médico no objetor. Entonces, ¿qué hace esa persona? Se queda sin derecho a acceso y protección y acceso a su derecho humano a la salud. O pues hace uso de ese derecho de salud. Recordemos, nuestro derecho a la objeción de conciencia, nuestro derecho a libertad de conciencia se limita hasta que puede causar un daño. El límite es no causar un daño a una tercera persona. ¿Qué más? ¿Cuándo no podrá invocarse? Número 6, tampoco procederá cuando la negación o postergación del servicio pueda producir un daño o agravación del daño cuando le exista la posibilidad de generar secuelas o discapacidades en el paciente. Otro, el número 7, cuando la negativa prolongue el sufrimiento o genere una carga desproporcionada para el paciente. Esto es, por ejemplo, en los casos, por ejemplo, de una violación, un embarazo por violación, y pues que esta persona cada día que pasa pues puede tener más secuelas o situaciones de eso, y no hay, o sea, tenemos que interpretarlo de una manera general, y no hay equipo médico no objetor, y esto no podemos objetar conciencia.
8 dice, cuando no exista alguna alternativa viable y accesible para brindar el servicio de salud con calidad y con la mejor oportunidad, ya sea por razón de distancia, de la falta de disponibilidad de personal no objetor o algún otro inconveniente que torne nugatorio el derecho humano al acceso a la salud. Ok, qué importante, qué importante. Sí, es muy interesante todo esto que nos comentas, porque también esto nos da seguridad. Nos da seguridad a nosotros como ciudadanos que si llegamos a vernos en una situación complicada, una situación en la que necesitamos de una intervención médica en el momento, pues podamos pues hacer uso de ese derecho a la salud, ¿no? Porque la misma ley, o sea, primero como se comentaba aquí en hace unos programas, primero fue la sociedad y luego es el Estado. Entonces, el Estado lo que hace es proteger a la sociedad y el Estado se tiene que acoplar y adaptar a las necesidades que la sociedad va creando. Sí. Y como sociedad siempre vamos a ir evolucionando y también esto es algo complicado porque hoy en día surgen cada vez más ideales, surgen cada vez más necesidades en la sociedad, surgen cada vez más ideas que nos llevan a querer cambiar ciertas cuestiones, ya sean tanto físicas o como en nuestra mentalidad. Entonces todo esto pues la ley se encarga de regular todas estas acciones, estas actitudes que podamos tener como sociedad, ¿no? Y pues por eso es importante que también existan estos límites, que ya cuando es una cuestión de vida o muerte, pues, o sea, ¿qué vas a hacer, no? Y precisamente es por esto que la ley nos da estas limitantes a la objeción de conciencia, tanto como nosotros como personas, como para los médicos, ¿no? Es importante recalcar que esta objeción de conciencia es para todos, sí. En cualquier situación en la que nos encontremos, que no queramos ser partícipes. Incluso ahorita el Estado estaba sacando unos libros que daban un tipo de educación diferente, pues a la que estamos acostumbrados. Y pues si nosotros no queremos ser partícipes de esto, pues la ley nos permite y nos da este derecho de la libertad de conciencia, la libertad de religión, la libertad de expresión. Y claro, está regulado y tendrá sus limitantes, pero en general tenemos un derecho que nos ampare y que nos proteja. Sí, sí, es importante lo que comenta Fer. Y la objeción de conciencia en ningún caso puede ser motivo para retrasar o entorpecer la prestación de servicios de salud. Y también algo importante es que el objetor de conciencia, Fer y auditorio, no puede estar tratando, o sea, de externar sus juicios de valor, ni persuadir o convencer a las demás personas, usuarias del sistema de salud, de cualquier doctrina. O sea, hay que también entender esto, porque si no, pues obviamente, pues tú objetas, convences a los demás que no son objetores, nos quedaríamos ya sin sistema de salud en algunos casos, y es algo que tenemos que cuidar muchísimo, Fer. Sí, esto es importante también, como mencionabas, que la objeción de conciencia es algo individual. Es algo personalísimo, es algo que depende de cada quien y el ya estar queriendo inducir tus creencias a otra persona para que no ayude a una persona, o sea, no se proteja ese derecho a la salud, pues sí está cañón, ¿no? Y qué bueno que lo mencionas porque creo que es algo muy importante el comprender que es cada quien y no inducir a otras personas en un momento así. Y distinguir entre nuestra facultad que tenemos de expresar nuestras creencias religiosas y enseñar a otros esas creencias religiosas, eso está permitido. Lo que no está permitido es que dentro de ya el Sistema Nacional de Salud, esto dice la reforma, pues ya tú objetes conciencia, hagas uso de tu libertad de conciencia y objetes conciencia y también convenzas a los demás para que objeten conciencia o al que va a utilizar el derecho a la salud a que no practique tal o cual intervención o práctica o procedimiento médico.
Pues bueno, ya estamos por terminar el programa. Me gustaría agradecer a todas las personas que nos están escuchando y espero que este tema haya sido de gran bendición para todos y que podamos comprender que podemos expresarnos, que podemos pues también tener nuestras propias convicciones y expresarlas, y la ley nos los va a proteger. Sobre todo en esta cuestión, ¿no? Que pues ahorita ya hay muchas cuestiones que la ley quiere, que las personas, la sociedad quieren que sean permitidas, pero obviamente genera muchísima controversia en nuestras mentes y pues tenemos ese derecho de decir, no, pues yo no estoy de acuerdo con esto y no voy a ser partícipe de estas acciones, ¿no? Y pues les agradezco y pues ya. Muchas gracias a todos. Damos gracias también a la señora Rebeca Chan, que hoy nos pudo acompañar. Esperamos que ya también el próximo programa la tengamos acá. Sí. Saludos a todos, muchas bendiciones y bueno, quedamos pendientes. Que tengan un excelente día. Excelente día, gracias.